y de las naciones. Pues en esta mañana, cuando está comenzando el otoño, saben ustedes que dedicamos tiempo a ayudarles en su crecimiento personal y también ayudarles en esos momentos de dificultad si es que alguien está viviendo una situación de desempleo. Para eso aunamos fuerzas, aunamos esfuerzo y conectamos con nuestros compañeros de COPE Guadalajara. Mercedes Castellano, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás pasando esta mañanita? Bueno, pues la verdad es que como la anterior, que no era otoño. Bueno, y en este caso, la verdad, siempre pensando en la utilidad de estas secciones que tenemos para hablar de empleo en un momento en el que casi hay que inventárselo. Exactamente, para ello tenemos un gurú local que es Diony Contreras, es el autor de Inteligencia Emocional para Desempleados. Diony, buenos días. Buenos días, Óscar, muchas gracias. Porque es que esta mañana va a ir de gurús, ¿no? Pues esta mañana tenemos a un importante gurú de la comunicación que además puede aportar muchísimas cosas sobre la motivación y ya lo hace, de hecho, en múltiples empresas y yo creo que ya podías pasar a presentarle. Pues vamos a hablar con Carlos Andreu, que Mercedes Castellano creo que tiene más información. Sí, nace en Pamplona el 20 de septiembre de 1972, cursa sus estudios en los colegios Iravia de Pamplona y Montearagón de Zaragoza. En 1990 comienza la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza, licenciándose en 1995. Al terminar la carrera, amplía sus estudios fuera, en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y en la Georgetown University. Comienza su carrera profesional en la Vajilla de Eneriz y en 1999 se gradúa como MBA en el IES Universidad de Navarra. A partir de ahí, su trayectoria profesional pasa por puestos directivos comerciales en empresas líderes del sector de la distribución. Además, en el año 2002 inicia su actividad como coach y formador de directivos en temas actitudinales para empresas tanto nacionales como multinacionales. Desde entonces, más de 10.000 directivos de todo el mundo han asistido a sus impactantes cursos y conferencias. Además, ha colaborado como profesor en instituciones universitarias de prestigio como la Universidad de Navarra, el IES, Foro Europeo o CEU Abad Oliva. En definitiva, un gran gurú, como nos ha dicho Diony Contreras. Carlos Andreu, buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. ¿Te define toda esta introducción que hemos hecho de tu currículum? Esto es demasiado, ¿no? Yo digo que soy simplemente un apasionado de la vida y que trato de transmitirlo por ahí, ¿no? Pero todo eso tampoco tiene mucho más de sí, ¿no? Es cuestión de ponerse y dedicarle un poquito de tiempo al estudio y al trabajo y ya está. Pero tampoco es esto, o sea, tampoco vamos a ponernos medallas innecesarias, ¿no? Lo importante yo creo que es la pasión y esa pasión que despiertas en los demás, en esa cantidad de cursos que has realizado y tus ganas de ayudar a los demás en estas situaciones de dificultad. Bueno, yo creo que ese es un poco el mensaje que hay que transmitir, ¿no? En estos momentos, ¿no? O sea, que el que le dedica pasión a lo que sea triunfa seguro, ¿no? Entonces el que le dedica pasión a montar un negocio va a encontrar el éxito seguro en el más corto, en el medio o en el más largo plazo, pero lo va a encontrar seguro, igual que también el que le dedica una pasión excelente o excepcional a la búsqueda de trabajo, pues acaba encontrando, ¿no? O bien por cuenta ajena o bien, como decimos, montando su propia idea de negocio, ¿no? Su propio proyecto de negocio. Sin embargo, Carlos, muchas veces cuando estamos trabajando en la búsqueda de empleo, pues la motivación falla. Tú estás acostumbrado a dar charlas motivacionales, podemos llamarlo así, a directivos o a trabajadores de empresas. ¿Qué les podríamos decir a los desempleados? Bueno, claro, fíjate, yo creo que posiblemente sea uno de las secuelas más duras, ¿no? del desempleo, ¿no? Que es la falta de motivación, ¿no? Que uno se viene abajo, incluso desde no desde el mismo momento en el que uno pierde el empleo, porque en ese momento se viene abajo, pero sino que después cuando uno empieza a ver pasar el tiempo y que no encuentra otra oportunidad, entonces todavía se viene más abajo, ¿no? Y muchas veces uno pierde el empleo por cosas a lo mejor que no tienen nada que ver con él, sino pues porque en una determinada decisión en no sé dónde, en Cincinnati, decidieron cerrar la compañía en la que trabajabas, ¿no? Por muy bien que estuvieras haciendo tu trabajo, y eso sin duda es un golpe muy fuerte. Yo creo que una de las cosas que hay que
romper, y quizás este país en eso adolece mucho de ello, es el miedo a pedir ayuda, ¿no? Pensamos que nosotros solos podemos, y solos no vamos ni a la esquina, ¿no? Muchas veces necesitamos a alguien que nos ayude, ¿no? Y el que está en una situación de desempleo, igual que el que está desmotivado también dentro de una organización, muchas veces tiene que ser consciente de ello y decir, oye, yo solo no puedo salir de aquí, voy a buscar a alguien que me ayude, ¿no? Parece muchas veces que buscar ayuda es, pues, no sé, para gente, pues, para locos o para cosas así, ¿no? Y sin embargo no, o sea, es una cosa de lo más normal. Y que muchas veces yo digo que hay mucha gente que cuando pide ayuda se da cuenta que hay un montón más de gente como él que también estaban deseosos, uno, de recibir ayuda, y dos, de dar ayuda. O sea, ¿sabes? Hay mucha gente en el mundo dispuesta a ayudar a otros, ¿no? Alguien que te dé un consejo certero, que te abra una puerta para conseguir una entrevista, que te eche un vistazo a tu currículum a ver si puedes hacer un cambio para que aquello luzca más, o cualquier cosa siempre nos llena, ¿no? Y el recibir ese calor y ese cariño y esa ayuda por parte de alguien nos reconforta por dentro, ¿no? Cuando estamos pasándolo mal, ¿no? Sí, lo pasamos mal, Carlos, y eso crea lo que decís, falta de motivación, pero mucho más, falta de autoestima. Yo creo que en un momento determinado se quiebra hasta la propia identidad. Se piensa uno que no sirve para absolutamente nada, que está desfasado, que no se va a poder reenganchar, sobre todo según a qué edades le pasa lo de perder el empleo. Ese es el grave problema del desempleo, sin duda, el golpe que se produce en la autoestima, ¿no? Porque uno empieza a hacerse sus historias y dice, pues aquí me han echado, me han sacado de aquí porque no sé esto, porque no sabía aquello, porque no sirvo, porque fíjate, porque patati. Entonces, yo creo que esas cosas, insisto también, quizás pidiendo ayuda, tenemos que ser capaces de separarlas, ¿no? O sea, vivir, digamos, el duelo del golpe de haber perdido nuestro empleo, pero a partir de entonces encontrar, bien en nosotros, bien con ayuda de otros, la motivación necesaria para salir de ese círculo vicioso, porque la caída en la autoestima, puede ser una espiral absolutamente terrible, ¿no? En la que uno va a las entrevistas que le puedan surgir ya hasta absolutamente desanimado, pensando que ya no sirve para nada y que tampoco en esa entrevista le van a dar su trabajo, ¿no? Entonces, claro, eso acaba creando una sensación de ruptura interior muy fuerte, ¿no? Y ese es el verdadero drama del desempleo, ¿no? Que la gente acaba, y como tú dices, a partir de unas determinadas edades, ¿no? Sobre todo mujeres con hijos, ¿verdad? Hay un perfil que lo tiene bastante crudo. El otro día hablaba con una amiga, se ha quedado sin trabajo y ya, pasada de cierta edad y encima con responsabilidades familiares, la cosa se pone más que difícil. Sí, bueno, de hecho hay un término acuñado en Estados Unidos que bueno, allí por lo menos está en torno a los 45, 50 años, que es el del hombre invisible, ¿no? O sea, a partir de los 45 años un currículum no se ve, o sea, entonces eso evidentemente ahí es más duro, ¿no? Sin embargo, también es cierto que, fíjate, a los 45 años nos estamos, entre comillas, ¿verdad?, cargando un perfil profesional que es justo en el momento en el que una persona profesionalmente empieza a madurar, o sea, empieza a tener todo su bagaje, todos sus conocimientos y toda su experiencia para ponerla a disposición de otros, ¿no? Fíjate, yo en eso, y también canto un poco a la esperanza, ¿no? En Latinoamérica, donde pues por circunstancias de trabajo y tal yo estoy yendo mucho, mucha gente te cuenta, ¿no? Y te dice, oye, ¿y tú no conocerás a alguien que tenga 50 años, algo así, que se quiera venir aquí para que nos cuente, digamos, lo que habéis hecho vosotros para estar donde estáis y que no lo repitamos nosotros, ¿me entiendes? Porque allí sí que valoran esa experiencia de un tipo que ha vivido, pues, digo, alguien que tenga 50 años, pues ha vivido la crisis, a lo mejor posiblemente la crisis del petróleo del 72, ¿verdad? La crisis de España en el 92, esta crisis de ahora. El haber superado esas tres, digamos, esos tres baches supone un bagaje y una experiencia vital y profesional muy potente, que evidentemente en sitios donde todavía no han llegado a esos grados de desarrollo, pues puede aportar, ¿no? Y sin embargo aquí nos los cargamos, ¿no? O los tenemos como recluidos, ¿no? Justo en el mejor momento de maduración del desarrollo profesional de una persona. Claro. Otra actitud que podemos vivir frente al desempleo es lo que yo llamo la actitud del sálvame, ¿no? El critiqueo, el descabezar, la culpa lo tienen los gobernantes, la culpa lo tienen los jefes, el echar balones fuera, en definitiva, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante eso? Mira, ese es un asunto que desde la antigüedad se lleva diciendo, o sea, Aristóteles decía, no te preocupes, ocúpate, ¿no? Entonces, no te preocupes de si el gobierno va a crear no sé qué o va a
dejarnos de hacer no sé qué, sino, chico, ocúpate en salir de tu agujero y de encontrar otras posibilidades, ¿no? Y de encontrar nuevas posibilidades. Luego también es cierto que la sociedad, quizá también la española en esto es como muy caínita, ¿no? Y entonces le encanta decir, me siento mejor porque resulta que la culpa no es mía, ¿no? Que es de otros y que tal, y que no hacen nada, y que claro, como ellos no hacen nada, yo no puedo hacer nada, ¿no? No, tenemos que olvidarnos de que alguien nos va a sacar de aquí y tenemos que asumir nosotros nuestra responsabilidad, ¿no? La vida dependerá de la actitud con la que afrontemos nosotros nuestras adversidades y también nuestras cosas positivas, ¿no? Pero ahora estamos hablando del desempleo, con lo cual la manera en la que nosotros afrontemos ese desempleo es en la medida en la que la vida nos responderá. Si respondemos nosotros con proactividad, con búsqueda de actuaciones, en vez de buscar, poniendo el foco en la solución y no en el problema, poniendo el foco en lo positivo y no en lo negativo, será lo que tengamos, ¿no? Nadie recoge lo que no ha sembrado. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Tenemos que ser capaces y ser generadores de esa positividad y de esa energía que nos permita salir de nuestra zona de confort, porque, ojo, es muy fácil echarle la culpa a otros, porque uno no asume nada, ¿no? Entonces uno tiene que hacer también reflexionar, ¿no? Y hacer examen de conciencia, si quieres, y decir, oye, pues a lo mejor para empezar un nuevo proyecto profesional necesito aprender más inglés, o necesito ponerme más al día en nuevas tecnologías, o necesito hacer un máster o un programa de desarrollo que me permita alcanzar algunas cosas que antes no tenía, ¿no? Y dejar de echar la culpa a otros y ponerme a buscar esas soluciones, ¿no? En todo caso, la felicidad sería un poco, la actitud para buscar la felicidad sería transversal, ¿no? Porque muchas veces achacamos nuestra infelicidad cuando tenemos trabajo a nuestro jefe o a nuestros compañeros, y cuando estamos en el paro la achacamos a que no tenemos trabajo. Entonces, la actitud sería un poco común en ambos casos, sugieres, ¿no? Y esa actitud debe de ser, has dicho, proactiva. ¿Puedes definir un poquito mejor para nuestros oyentes proactividad? Sí, proactividad es centrarnos en la actividad, o sea, en la solución, no centrarnos en el problema, ¿no? Es como los niños, ¿no? Los niños dicen, en el colegio dicen, me han suspendido, ¿no? Entonces, me han suspendido significa pues que el profesor anoche supo lo que tú no te habías estudiado y entonces cambió el examen para pillarte, ¿no? O sea, un complot del mundo entero para suspenderte a ti. Eso no tiene ninguna lógica, ¿no? Es suspendido, ¿no? Voy a buscar cuál es la solución que tengo que hacer para salir de aquí, la que sea, estudiar más, salir menos, buscar un profesor particular, lo que sea, pero buscar esa solución. Entonces, en esa proactividad, en ese querer moverse, es donde encontraremos las soluciones, ¿no? Si nos quedamos quietos, nos estancaremos y seguiremos en ese círculo vicioso que comentábamos antes, ¿no? Insisto, en el problema del desempleo, esto puede ocurrir muchas veces porque joder, el desánimo muchas veces nos puede, y estoy de acuerdo con lo que comentábamos antes, ¿no? El desánimo nos puede y muchas veces nos frenamos nosotros mismos porque nuestra situación no es fácil y nuestra situación no es sencilla. Entonces nos frenamos. Por eso digo que es también muy importante buscar a veces ayuda en gente que a lo mejor nos tire un poco del carro, ¿no? Nos tire, nos saque hacia adelante, ¿no? Y yo creo que digamos, los gobernantes sin duda pues tendrán algo que hacer también, pero también es cierto que a través de algunas asociaciones, pues no sé, yo conozco en algunos sitios pues las organizaciones empresariales, algunas organizaciones sindicales, crean entidades y organismos que ayudan un poco, ¿no? A devolver esa ilusión a la persona que está en momentos de desempleo. Pues acudamos a ellos también, ¿no? Porque nos pueden dar un poquito de luz en un momento en el que las tinieblas nos rodean, y esa luz nos permite, nos da la energía suficiente como para ponernos a trabajar, ¿no? Como para ponernos el foco en el futuro, no en el pasado, ¿no? Porque del pasado no lo podemos cambiar. Que nos han quitado el trabajo, que nuestra empresa ha hecho un ERE, que ha cerrado, que ha quebrado, es algo que está ahí y no lo podemos modificar. Lo que sí que podemos modificar es lo que nos viene por delante, ¿no? Carlos, ahora que están tan de moda las series de muertos vivientes, hablas de dos tipos de personas, ¿no? Los zombies y vivos. Y yo creo que la actitud es importante, pero hay personalidades previas que son tendentes a ser más mortecinas que otros y entonces necesitan más impulso. Sí, sin duda. O sea, hay gente que nace un poquito más parada, ¿no? Y ellos, efectivamente, como tú dices, necesitan más impulso, ¿no? Yo creo que en el fondo cualquier digamos, persona, tanto, digamos, ahora estamos hablando de desempleados, pero también la gente que está trabajando, uno de los pasos previos que tiene que hacer para cualquier cambio es el conocimiento propio, ¿no? Es el autoconocimiento, mirarnos hacia adentro y ver lo que somos y lo que tenemos, ¿no? No me refiero a tenencias materiales, ¿no? Sino a tenencias interiores, nuestras competencias, nuestras capacidades, ¿no? Claro,
hacer esa mirada hacia adentro no siempre es fácil, porque coño, igual uno no le gusta lo que ha visto ahí dentro, ¿no? Igual ve cosas un poco feas, ¿no? O demasiadas cosas a cambiar, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto nosotros seamos capaces de conocernos a nosotros mismos y saber si somos gente que nos ilusionamos con poco o que necesitamos grandes ilusiones, que podemos vivir nosotros navegando nosotros solos o que necesitamos un capitán, cada uno, digamos, montará su vida en función de cada una de estas cosas que ve, ¿no? Pero ese es un paso previo el del autoconocimiento. Uno puede darse cuenta de que mirando hacia el interior no le gusta lo que ve, pues oye, pues tendremos que empezar a cambiar. Lo mismo que antes, ¿no? A lo mejor para empezar a cambiar, algunos necesitan ayuda y otros a lo mejor necesitamos menos ayuda, pues porque tenemos un motor interior mucho más potente, ¿no? Mucho más vivo, como decías tú antes, ¿no? Esto es lo que reflejas también en ese libro que tienes publicado, Del ataúd a la cometa. Ahí está, exacto. O sea, la historia del ataúd a la cometa es una historia sobre todo de cambio, ¿no? O sea, de querer cambiar, ¿no? Yo digo que muchas veces a mí lo que más me llena es cuando alguien ha leído el libro, ¿no? Y dice, oye, Carlos, mira, he leído el libro, me gusta tal, pero sobre todo he empezado a cambiar esto y esto, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente me llena por dentro, ¿no? O sea, que alguien ese libro le haya supuesto pues una especie de acicate en su vida, de decir, oye, pues tengo que cambiar algo y lo que voy a cambiar va a ser esto, esto y esto. Y tampoco podemos pensar que vamos a cambiar de la noche a la mañana, no, o sea, cualquier cambio cuesta. Y un cambio a los 40 años, pues ni te cuento lo que cuesta, o sea, ¿sabes? Pues todavía cuesta muchísimo más, ¿no? Y a los 45 todavía más y a los 50 más, ¿no? Entonces, los cambios requieren de mucho tiempo. No podemos pensar que de la noche a la mañana nos vamos a convertir en tíos felices o nos vamos a convertir en personas absolutamente llenas de energía. No, porque no es así, sino que tienen que ser pequeños cambios los que hagan que al final nos notemos mucho más entusiastas o mucho más vivos o mucho más volando en una cometa, ¿no? Y no metidos en un ataúd, como decía el título del libro, ¿no? El clima de los medios de comunicación me parece que no está ayudando mucho a esto, ¿no? Entre todos hemos generado de pesimismo. Yo creo que tenemos que entre todos sacarlo adelante y aquí sí que somos responsables absolutamente todos, los que trabajan, los que trabajamos, los que no lo hacen, porque es la única manera que yo creo tenemos de empezar a tener una sociedad mejor, ¿no? También una sociedad con más puestos de trabajo. Efectivamente, bien, fíjate, o sea, ahora ya no, porque yo creo que hace tiempo, la verdad es que tampoco sé mucho de esto, pero ahora ya no, pero durante el último año estaréis conmigo en que nos levantábamos por la mañana y lo primero que mirábamos era ver cómo estaba la prima de riesgo, ¿no? Entonces dices, joder, o sea, pero nosotros, o sea, nuestro oyente, vosotros, ¿qué podemos hacer por la prima de riesgo? Absolutamente nada. Y sin embargo nos levantamos por la mañana preocupados por ella. Dicen, no, es que está a 700. ¿Y qué me importa? O sea, ¿sabes? Pero ya te levantabas como con el día hundido, ¿no? Es que fíjate, con la prima de riesgo a 700, ¿a dónde vamos a ir, no? Entonces, también es cierto que hay que buscar, y esto también los medios de comunicación pueden hacerlo, porque además existen, también es cierto que se pueden encontrar noticias positivas, ¿no? O sea, pues programas como el de hoy, ¿no? Que a lo mejor a alguien pues le abren un poco de luz, ¿no? Le abren un poco de esperanza cuando lo está pasando mal. Programas que cuentan noticias positivas, cosas chulas que pasan en el mundo, de lo que sea, ¿no? Pues el mundo de la solidaridad, el mundo de las empresas también, que se siguen haciendo cosas bonitas. Bueno, pues que cuenten esas cosas, yo creo que nos ayuda a crear una sociedad mucho más alegre y mucho más viva. Claro, cuando la radio por la mañana te despierta con un chorreo de noticias negativas espectaculares, te vienes abajo, ¿no? O sea, pero esto es como todo, o sea, uno siente, y cuando vas al fútbol, o sea, cuando vas al fútbol y tu equipo ha ganado, sales eufórico del campo, te comerías el mundo, y no has hecho nada, simplemente has ido a ver el fútbol. Cuando sale el equipo perdiendo, tú sales hundido y no te apetece hacer nada. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? La positividad que podemos generar, quizás los medios de comunicación, las personas que a lo mejor pues tenemos a lo mejor un poco más de referencia en que la gente nos lee o nos escucha o lo que sea, yo creo que generar ese sentido de positividad es una responsabilidad importante de cara, como tú dices, a crear una sociedad mucho más alegre, mucho más viva y mucho menos preocupada por cosas que no nos, o sea, de acuerdo que es interesante saber que la prima de riesgo está alta o está complicada, pero que poco podemos hacer por ella, ¿no? O sea, que más que buscar la prima de riesgo o estar ocupados en ella, estamos ocupados en nuestra primavera interior, ¿no? En dar esos frutos que se esperan de nosotros, que nos haga estar felices, que nos haga estar satisfechos y afrontar nuestra vida o tener un lugar ahí donde hacer pie, ¿no? Donde apoyarnos interiormente, ¿no? Sí, mira, esto de la primavera interior me ha gustado. Esto es una cosa, no lo había escuchado, pero me ha gustado mucho, ¿no? Efectivamente, todos tenemos que encontrar nuestro impulso, ¿no?
cada uno lo encontrará donde sea, pues algunos lo encontrarán en la familia, otros lo encontrarán en el deporte, otros lo encontrarán en la religión. Cada uno tiene que encontrar su manera de dar el salto y de encontrar la fuerza interior que nos saque hacia arriba, ¿no? Fíjate, la familia es uno de los grandes, si quieres entre comillas, olvidados de esta crisis, ¿no? Cuando sin embargo, cuando es digamos el sustento de mucha gente, de muchos de nuestros compatriotas, está en la familia, ¿no? O sea, cuántos padres hay pagando la hipoteca de sus hijos, cuántos abuelos cuidando nietos, entonces cada uno tiene que encontrar esas cosas como algo positivo que le llene de energía, ¿no? Lo que pasa es que en un mundo tan negativo como el que nos ha tocado vivir, ni esas cosas siquiera relucen, ¿no? Y sin embargo son actos de solidaridad y de caridad y de amor para quitarse el sombrero, ¿no? Pues Carlos Andreu, muchísimas gracias, porque así, en estos minutos ya hemos notado que nos elevábamos un poquito. Bueno. Y en cualquier caso, en esa elevación también pedimos responsabilidad a los directivos. Sabemos que los empresarios lo están pasando mal, pero tienen en sus manos la responsabilidad de romper clichés a la hora de pensar en unas personas y en otras, a pesar de su edad y de sus circunstancias familiares, para incluirlas en sus plantillas, dar una oportunidad a personas que ahora mismo se sienten totalmente fuera y excluidas. Sin duda. Y lo decíamos antes, ¿no? O sea, yo creo que la persona a los 50 años que ahora, en este momento, profesionalmente se ve un poco apartada del mundo profesional, está en el mejor momento para ello, ¿no? O sea, quizás muchos directivos viven quizás también con clichés y con mentalidades de hace muchos años, cuando la gente, la esperanza de vida estaba en los 60, 65. Cualquiera de los que está trabajando hoy en día asumirá que la esperanza de vida en estos momentos creo que está en 83 años, o sea que cualquiera de nosotros podemos llegar a vivir perfectamente hasta los 100, con lo cual, ¿cómo vamos a cortar nuestra carrera profesional, nuestro aporte a nuestra profesión, nuestro aporte a nuestra actividad profesional a los 50? O sea, es tontería, es la mitad de la vida, ¿no? Entonces tenemos mucho más que dar, ¿no? Tenemos mucho más recorrido que hacer, tenemos muchas más cosas que aportar a partir de los 50 y a partir de los 60, ¿no? Y eso, efectivamente, como tú dices, los directivos tienen que empezar a cambiar su mentalidad, ¿no? Porque esto ya no es, vivimos en otro mundo, ¿no? Vivimos en otro esquema, ¿no? Y eso te digo, es una cosa a lo mejor quizás europea, ¿no? O occidental, digámoslo así, ¿no? Porque en otros países no se ve tan así, ¿eh? En otros países la mentalidad es mucho más de experiencia y de profesionalidad a lo largo de la vida, ¿no? A lo largo de los años, no solo hasta los 45 o 50 años, ¿no? Dicen que es de bien nacido ser agradecidos, así que, Carlos Andreu, te vamos a agradecer que nos hayas dedicado ese tiempo en esta mañana, te vamos a agradecer tu positividad, tu fuerza de vida, eso que a todos nos ha llegado, yo creo, un poquito en esta mañana para afrontar esas situaciones de dificultad como puede ser el desempleo.